Buenas tardes para todos. Yo soy Carla Angélica Rojas Aguilera. Les voy a presentar el trabajo final de Diplomado en Teoría Práctica Pedagógica Universitaria. Este trabajo tiene el nombre de Diseño de clase para la materia de Gestión de Residuos Sólidos de la carrera de Ingeniería Ambiental perteneciente a la Universidad Juan Mesa de Desarrollo. Bien, vamos a comenzar por el capítulo 1, Fundamentación del enfoque pedagógico. Tenemos en el enfoque histórico-cultural, según Vygotsky, el proceso del desarrollo humano, los procesos interpsicológicos, donde se desarrollan en tres: relaciones sociales, comunicación y cultura. Estos procesos ocurren entre las personas. Aquí el aprendizaje se da a través de la interacción social, la comunicación y la cultura del humano, ¿no? Luego tenemos el proceso intrapsicológicos, interiorización y aceptación del humano. Son los procesos que ocurren dentro de la persona cuando el conocimiento ya se ha interiorizado. La interiorización y la aceptación consciente del aprendizaje, ¿no?, que se ha dado en los humanos. Tenemos posiblemente signos, escritura, obras de arte, signos numéricos, lenguaje. Esto ha influido mucho en la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Tenemos los principios del enfoque histórico-cultural. eh, Tenemos la unidad de enseñanza y aprendizaje, donde, bueno, aquí nos dice Vygotsky que enseñar y aprender van juntos, ¿no? Cuando el docente enseña bien, el estudiante aprende mejor, ¿no? Entonces podemos decir de que no son procesos separados y que uno depende del otro, ¿no? Eso podemos resumir este concepto. Lo que respecta a la unidad de lo cognitivo con lo afectivo, bien, esto va más pensar y sentir juntos, en lo que respecta las relaciones, ¿no?, humanas. Eh, Bien, las emociones, este concepto dice, ¿no?, que las emociones influyen mucho en el aprendizaje. Procedemos al otro, carácter social mediatizado. Bueno, esto quiere decir que aprendemos con otras personas y usando herramientas como el lenguaje, los libros y los símbolos, podemos aprender. También nos hace énfasis en palabras sencillas, que nadie aprende solo, ¿no? Siempre hay una mediación. Proseguimos al otro concepto, zona de desarrollo próximo. Bien, esto es lo que una persona aún no puede hacer sola, ¿no? Pero sí puede hacer con ayuda. Bueno, esto lo abocamos mucho al rol de docente, que es ayudar hasta que el estudiante pueda hacerlo solo, ¿no? Proseguimos, igual tenemos interiorización del conocimiento, que esto va muy influido en lo que respecta que primero se aprende con ayuda y luego se aprende en forma personal, ¿no? Como que el conocimiento pasa de afuera hacia adentro, ¿no? Luego pasamos al otro concepto, que es unidad entre actividad y comunicación. Eh, Bien, esto se aprende haciendo y comunicando, ¿no? La práctica, aquí nos dice que la práctica y el diálogo van juntos, ¿no? Eh, y el último, naturaleza histórico-social del hombre, en donde las personas aprenden según su cultura, según su historia y también según su entorno social, ¿no? Eh, y también nos dice que no todos aprenden igual, ¿no?
porque no todos viven en un mismo entorno. Bien, pasamos a las etapas de las acciones mentales. Tenemos aquí un autor, Pior y Galperi. La primera etapa, bien, es la etapa emocional, y donde, bueno, podemos decir de que primero debe existir interés y motivación, ¿no? Si el estudiante no está motivado o no le gusta la actividad, no aprende bien, ¿no? Bueno, proseguimos con BOA, que es una base orientadora de la acción. Aquí se explica qué se va a hacer y cómo se lo va a hacer, ¿no? Es como dar las instrucciones claras antes de empezar algo, ¿no? Y proseguimos a la etapa material o materializada. El estudiante aprende haciendo, usando objetivos, dibujos o tal vez materiales concretos. Entonces aquí podemos decir que es el aprendizaje práctico y visible. Pasamos a la etapa verbal, donde el estudiante ya no necesita tanto el material y empieza a explicar con palabras lo que él hace. Entonces, hablar también ayuda a ordenar el pensamiento, ¿no? Y finalmente, tenemos la acción, que es la etapa mental, que también es muy importante, que se realiza solo con el pensamiento sin una ayuda externa, ¿no? Entonces, ya ahí podríamos decir que el aprendizaje ya está interiorizado. Vamos al capítulo 2, donde es el programa de la asignatura. Vamos a decir, bueno, esta diapositiva que les estoy mostrando presenta los datos generales de la asignatura de gestión de residuos sólidos, que forma parte de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Esta materia se desarrolla de manera presencial con un enfoque teórico práctico y está orientada a que el estudiante aplique los conocimientos en situaciones reales relacionados con el manejo de residuos sólidos, ¿no? Tenemos de que la carrera es ingeniería ambiental, la asignatura es gestión de residuos sólidos, estamos en séptimo semestre, modalidad presencial, la carga horaria es de 5 horas semanales, dos teóricas y 3 prácticas, y 90 horas académicas. El número de clases es 2 por semana y el número de clases semestral es 36 clases. Bien, esta asignatura busca que el estudiante no solo conozca la gestión de residuos, sino que pueda también aplicarla en el contexto ambiental y social de Tarija, ¿no? Bien, aquí tenemos los objetivos, mm, bueno, principales, ¿no? De la materia, donde podemos decir de qué va a ser el estudiante capaz, ¿no? Bien, en lo que respecta al objetivo general, es analizar e interpretar los procesos técnicos, normativos y operativos de la gestión general de residuos sólidos mediante estudios de generación y caracterización. La evaluación de sistemas de recolección, generación y caracterización, y transporte y análisis de alternativas de tratamiento y disposición final, con el fin de proponer soluciones sostenibles adaptadas al contexto municipal y comunitario, ¿no? Bien, en los objetivos específicos, identificar y analizar los tipos de fuentes de residuos sólidos, en lo que, bueno, lo que respecta mediante la realización de estudios de generación y caracterización para evaluar los sistemas de recolección y transporte en el contexto municipal y comunitario, ¿no?
Bueno, el segundo es analizar alternativas en, en lo que corresponde al aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos a través del estudio de casos y la integración de la teoría práctica para diseñar procesos adecuados de tratamiento y disposición final, ambientalmente, claro que sí, sostenibles, ¿no? Y el último objetivo específico es elaborar diagnósticos y propuestas técnicas en gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Mediante la interpretación de resultados de laboratorio y de campo para ayudar a la toma de decisiones y la implementación de las soluciones sostenibles a nivel municipal y comunitario, ¿no? Proseguimos. Bien, tenemos el contenido de la asignatura. Tenemos 5 unidades. Está organizada. Bueno, estas 5 unidades permiten entender todo el proceso de esta gestión de residuos sólidos. Primero se abordan en conceptos básicos y el marco normativo, que es muy importante, para que conozcan lo que son los residuos y las leyes que regulan su manejo. Eso es muy importante, ¿no? Luego se estudia el diagnóstico y la caracterización, donde se identifica cuánta basura se genera y de qué tipo es. La tercera unidad trata sobre la recolección, transferencia y transporte, analizando cómo se mueve el residuo desde su origen hasta su disposición final. Después se revisa las formas de aprovechamiento y tratamiento como el reciclaje y otras alternativas para reducir la cantidad de residuos. Y finalmente se estudia la disposición final, que es muy importante, y el relleno sanitario, como la última etapa del manejo de los residuos. Bien, además, estas asignaturas fortalecen los valores y habilidades, ¿no? Como ser este contenido no específico, donde podemos ver la responsabilidad, orden, planificación, toma de decisiones y creatividad, ¿no? Pasamos al capítulo 3, la descripción de la unidad seleccionada de la asignatura. Y aquí hemos escogido la unidad 2, el diagnóstico y caracterización de residuos. Esta es la unidad temática, la modalidad va a ser presencial, el carácter teórico y práctico, la ubicación en lo que respecta a la unidad temática 2 de las 5 unidades. El número de temas va a ser 5 temas, vamos a ver en esta unidad. El número de clases teóricas, una clase teórica. El número de clases prácticas, 4 clases prácticas. Y las horas académicas, 12 horas académicas, ¿no? El objetivo general de esta unidad es que el estudiante sea capaz de diagnosticar y caracterizar los residuos sólidos mediante técnicas de muestreo, análisis físico-químico y clasificación según normativas locales y internacionales. Veamos un poco de lo que respecta el contenido específico de la unidad. Tenemos en la unidad 2 el diagnóstico y caracterización de residuos. Al principio de la clase 1 se va a enfocar en la introducción, técnicas de muestreo. La clase 2, el picado y cuarteo y separación, son las modalidades que se van a hacer a los residuos. Proseguimos con indicadores de generación, que eso se va a ver en la clase 3, la cual es escogida también para ver en el capítulo posterior. Tenemos la última, que es riesgos ambientales y sanitarios, que sería la clase 4. Bien, aquí les presento el cronograma de la unidad seleccionada que vamos a tener, bueno, en la introducción, técnicas de muestreo, picado y cuarteo de separación, indicadores de generación, riesgos ambientales y sanitarios en lo que respecta
en la unidad 2, ¿no? Estos son 5 temas que se van a ver en lo que respecta el mes de marzo y el mes de abril. Bien. Posteriormente, tenemos el capítulo 4, que es la descripción y planificación de la clase seleccionada. Eh, Esta es la planificación y la clase seleccionada es indicadores de generación. Esta es una clase seleccionada ya que me parece muy importante saber qué se va a hacer en los residuos sólidos, cuál va a ser el tratamiento, la diferencia que tienen los residuos sólidos, porque no solo hay un residuo sólido, se divide en varios residuos, tanto residuo inorgánico, residuo orgánico y residuos peligrosos. Entonces, me parece muy importante esta clase. Bien, el tema es indicadores de generación, la modalidad es presencial, carácter teórico práctico. El número de temas según la unidad es la 4. Bien, tenemos que, vamos a procesar en lo que refiere a la asimilación. Vamos a ver la etapa motivacional al principio, la base orientadora de la acción, la etapa mental materializada, la etapa verbal, ¿no? Luego tenemos el objetivo de la clase, ¿no? Que el estudiante sea capaz de comprender los indicadores de generación de residuos sólidos mediante la caracterización del muestreo y la reducción de muestras para evaluar la cantidad y composición de los residuos y apoyar una gestión integral que considere los riesgos ambientales y sanitarios. Entonces, en la clase 3 vamos a ver en qué residuo se divide, cuál es su categoría, por qué es peligroso, por qué es inorgánico y por qué es orgánico. En los contenidos específicos vamos a ver un concepto de indicadores de generación de residuos sólidos, que es un indicador de generación, la importancia de los indicadores en la gestión de residuos sólidos, los tipos de indicadores, tanto por habitante, por actividad, por unidad de tiempo, y los métodos para el cálculo de indicadores de generación. Este es el plan de trabajo de la clase de indicadores de regeneración, donde vamos a ver unos contenidos, vamos a ver actividad, qué se va a hacer. Vamos a dar un saludo de bienvenida, vamos a llamar lista, preguntas de conocimiento o lluvia de ideas y presentación del objetivo. ¿Qué queremos conseguir con esta clase? En el momento va a estar caracterizado por motivacional y BOA. En lo que respecta a la descripción, lo que más se va a plantear es el objetivo que se va a mostrar en diapositivas, los métodos vamos a tener expositivo, estrategias cognitivas, las formas va a ser la clase teórica, técnicas, lluvia de ideas, los medios manuales y también tecnológicos, y la evaluación va a ser continua, ¿no? Aquí también tenemos los contenidos no específicos. Las actividades va a ser el procedimiento de cálculo, la exposición del contenido, la determinación del tipo de residuo. Se presentará a través de diapositivas. También vamos a resolver algunas dudas anteriores y posteriores que se tengan. Se dará también trabajos de grupos en lo que respecte puedan calcular los indicadores, ¿no? De esta generación para preparar también la evaluación, ¿no? Vamos a pasar también a las formas, a las técnicas en lo que respecta a los aspectos metodológicos, el expositivo, lluvia de ideas, estudio de casos, para que esto sea real. Obviamente que los indicadores de generación
se va a manipular los residuos. Entonces, estos son estudios de casos. Los medios van a ser manuales, tecnológicos y vamos a tener una evaluación continua. Bien, eso sería lo que respecta el trabajo de monografía.